Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más aquí en Perspectiva, en FM Delta 97.7. Le damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando en esta tarde y estamos contentos que estamos aquí nuevamente haciendo un programa más. Recuerden que somos FM Delta 97.7. Estamos ubicados en calle Rafael Obligado 1120. Nuestras líneas de contacto son 3329 624208. En Facebook nos encontramos como FM Delta San Pedro. En Instagram nos podés seguir por Radio Delta 97.7 San Pedro y nos podés ver o escuchar por nuestras páginas www.deltasanpedro.com. Somos más que una radio y le damos la bienvenida a este programa. Estamos contentos de que estamos aquí nuevamente, poder compartir nuestro mayor anhelo y un mensaje de esperanza, un mensaje realmente que puede cambiar y transformar vidas. Lo ha hecho a lo largo de por lo menos de 2000 años del cristianismo. Miles y millones de vidas han sido cambiadas, transformadas por el poder del Evangelio. Por eso no es algo que no tenemos experiencia o no tenemos currículum, sino que realmente descansamos en este libro tan precioso que es la palabra del Señor. Es un libro antiguo pero sin vejez. Es un libro que es relevante a cualquier cultura, época, a cualquier estación, a cualquier contexto en donde se pueda vivir. La palabra de Dios siempre es especial y que puede llegar a los corazones. Por eso queremos llegar al tuyo. Queremos llegar a ver cómo Dios puede hacer un milagro en tu vida. No solamente en tu vida, en la de tu familia, en tus seres queridos. Porque de alguna manera todos tenemos necesidad de Dios, aunque no lo sepamos. Como dijo un gran predicador, todo el mundo tiene una gran necesidad de Dios sin que la mayoría se dé cuenta. Porque fuimos creados así. Dios nos hizo así. Así que en esta tarde vamos a seguir con nuestro tema que hemos comenzado volviendo a casa. ¿Recuerdan? Volviendo a casa. Si en algún momento te has extraviado de los caminos del Señor, si en algún momento te has alejado de quizás estar escuchando la Biblia, congregándote en tu iglesia, cualquiera sea, pero es tiempo de que vuelvas a casa. Y sabe que estuvimos estudiando el libro de Lucas, ¿recuerdan? Los que nos vienen siguiendo, Lucas capítulo 15, y hemos considerado las 3 parábolas que Jesús contó en todo este capítulo. Y hemos visto la parábola de la oveja perdida, que deja al pastor las 99, va al campo a buscarla que se perdió, a lo desierto, hasta que la encuentra, la pone sobre sus hombros y regresa a casa y hace un gran banquete e invita a sus amigos porque encontró una oveja perdida. Y la Biblia dice: así os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Después vimos la moneda perdida, de una mujer que tiene estas monedas muy especiales que se ubicaban en los vestidos de esa época, quizás vestidos de gala, pero esta mujer pierde una de esas monedas, ella tiene 10, pierde una y busca desesperada, barre toda la casa para encontrar esta moneda que se perdió. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y de contenta hace una fiesta, y el texto bíblico dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Por un pecador que se arrepiente, hay gozo delante de los ángeles de Dios. Y hoy vamos a estar considerando la última parábola. Y saben, le he cambiado el título. Yo quisiera, quizás te has sentido o habrás escuchado en algún momento el hijo pródigo. Ay, ahí vuelve el hijo pródigo. Y muchas veces lo hemos dicho en broma, o quizás no sabíamos de dónde salía la frase. Ahí volvió el pródigo. Pero este hijo pródigo se menciona en películas y en un montón de lados el nombre de esta parábola tan conocida como la parábola del hijo pródigo. Pero lo he cambiado el título.
¿cómo debería llamarse en realidad esta parábola que Jesús contó? Miren, si la llamamos parábola del hijo pródigo, como bien la mayoría están acostumbrados a escucharla, estaríamos centrados solo en una parte de la historia. En este caso, indirectamente, podríamos estar sentados en los publicanos y pecadores, como Jesús. Recuerdan que hemos visto una ocasión que hay una ocasión y dos públicos, los pecadores y los recaudadores y los escribas y fariseos. Si la llamamos la parábola de los dos hijos perdidos, tendríamos un cuadro un poquito más completo de la historia, porque va a haber un hermano mayor y un hermano menor, uno que se pierde lejos de casa, pero otro que está perdido dentro de casa. Y esto podía representar a esos dos grupos que Jesús le está contando esta historia. Pero, ¿saben lo que significa pródigo? Prodigar, o la definición de pródigo. Muchas veces lo conocemos como rebelde o caprichoso. Pero saben que la Real Academia Española lo define de la siguiente manera: alguien que desperdicia y consume sus dinero, su ahorro, su herencia, gastándolo inútilmente, sin medida y sin razón. Es decir, gasta todo lo que tiene hasta que no le queda nada. Y quiero hacerte una pregunta, y quiero hacerte pensar. No sé si alguna vez la has escuchado, ahora la vamos a leer, la historia esta, pero quiero hacerte pensar. Del hijo menor, del hijo mayor y del padre, ¿quién pensás que de los tres gastó más? Mire, cuando lees la historia, dice que el hermano menor pidió la parte que le corresponde y se fue a una ciudad apartada, una provincia apartada, y malgastó todo lo que tenía. Pero malgastó lo suyo. El hermano mayor no quería, trabajaba como loco para no gastar nada de lo que tenía. ¿Saben? De los tres, el que gastó más fue el padre. Porque el padre repartió la herencia, le dio la mitad de lo que le correspondía al hijo menor, pero después vuelve a gastar cuando lo recibe de vuelta a su hijo sano y salvo. El de los tres, el que más gastó sin medida y sin razón, es el padre. Entonces esta parábola tendría que llamarse el padre pródigo o el Dios pródigo. Dios fue pródigo, él malgastó, podríamos decirlo, o gastó todo lo que tenía para dárnoslo a nosotros, para salvarnos a nosotros. Quien gasta más en esta historia es el Padre. Y quiero leerla. Miren, dice así la parábola esta. También dijo: un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual, dice el texto ahí, lo envió a apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre, su panza, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros, trabajadores en casa de mi padre, tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle,
y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, la danza, había fiesta en casa. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? ¿Por qué están todos haciendo fiesta? Él le dijo, tu hermanito, el más pequeño, el rebelde, ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te he servido, y no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¡Qué historia tan impresionante! Esta historia comienza, así que la vamos a titular de esta manera: la parábola de los dos hijos perdidos y del amor incondicional del Padre. La parábola de los dos hijos perdidos. Y comienza diciendo, también un hombre tenía dos hijos. Quiero presentarlo, miren, como una obra de teatro. El primer actor es el hermano menor. El segundo actor es el hermano mayor. Y el tercer actor principal de la obra es el padre. Esta obra de teatro tiene dos partes importantes, dos tramas. La primera tiene que ver con el hermano menor y el padre, del 12 al 24. Y la segunda parte va a ser el hermano mayor con el padre, del 25 al 32. Así que solamente hoy vamos a centrarnos en esta primer parte de esta historia. La relación o el conflicto y la circunstancia que hubo entre el hermano menor y su papá. Así que en esta primera escena de esta obra de teatro, miren la petición descarada del hijo menor. Este hijo es un atrevido, porque él tiene una petición muy descarada. En el versículo 12 dice, dame la parte de la herencia que me corresponde. Eso es lo que le estaba pidiendo este hijo menor. Miren, aquellos días, en la época del Medio Oriente, que alguien pidiera la totalidad de lo que le corresponde, es recién, y muy parecido acá, la herencia la pedís cuando se muere el que es el dueño de todo. En este caso, el padre. Él estaba pidiendo que reparta su herencia. En otras palabras, estaba diciendo, deseo verte muerto. Deseo verte muerto. Dice, dame ahora. Ahora lo quiero. Quiero mi parte ahora. Es como diciendo, mirá, ya no quiero saber más nada con vos. Él quería las cosas de su padre, pero no a su padre. No quería estar más bajo el gobierno y la autoridad de su padre. Deseaba una falsa libertad. No quería que nadie le pusiese límites caprichosos a sus antojos. Miren, parece la historia del hijo pródigo, como muy conocida, pero la hemos titulado El hijo menor perdido. No es muy diferente a la juventud que vivimos hoy. La juventud de hoy está perdida. No quiere que nadie le ponga límites a sus caprichos o a sus antojos personales. Ellos dicen quieren ser libres, pero lo que definen como libertad en realidad es esclavitud a sus propios deseos. Porque
son libres como un pájaro dentro de una jaula. O sea, claro, se mueven donde quiera, pero dentro del límite de lo que le permite esa jaula. Así la libertad que hoy están tratando, y quiere la juventud. Pero, ¿saben? La verdad es que son cada vez más esclavos de sus vicios, más esclavos de la pornografía, más esclavos de la adicción del internet, más esclavos de los teléfonos, más esclavos, y no pueden ser libres de lo que ellos quieren. Es increíble. ¿Y cuál es el resultado final? Porque acá hay que leer datos, querido oyente que estás del otro lado, lo que tenemos que ver realmente son los datos finales, los resultados finales. Estaba escuchando a Viviana Canoso ayer que le estaba haciendo un reportaje ahí, se me viene ahora a la memoria, tendría que haber anotado el nombre de este que se postuló para el gobierno, un hombre muy inteligente, a la noche lo estuvieron dando, y él estaba hablando de que la sociedad, de esto post pandemia, la juventud, algunos se están yendo del país. De los que tienen la posibilidad de la economía que le puede dar, se van. La juventud se está yendo. Pero los que no pueden, se están desconectando con la realidad. Eso es lo que decía este hombre. Y decía que están perdidos. La cantidad de suicidios que hay, y no solamente aquí en San Pedro, que es un porcentaje altísimo, sino en muchísimos lugares de la Argentina, miles, se quita la vida, están pensando quitarse la vida, pero ese es el resultado final. Eso es lo que tenemos que leer, a donde nos está llevando esta situación y los caprichos de la juventud que no le quieren poner límites a sus antojos personales. Este joven vivía de esta manera. Fue tremendo y sorprendente la descarada petición. Pero ¿saben que aún más sorprendente fue la respuesta del padre? Un padre tradicional del Medio Oriente, de esa cultura de aquella época, ¿saben lo que hubiese hecho? Lo hubiese agarrado de la oreja, le hubiese dado semejante paliza a ese pibe. Estamos hablando más o menos de 2000 años atrás, de la historia cuando Jesús la contó. Le hubiese, mirá, ¿qué te pasa, mocoso? ¿De qué estás hablando? ¿Qué te quiere que te voy a dar? Recién vas a recibir lo tuyo cuando yo me muera. Así que ponete a laburar. Ese hubiese sido una respuesta media liviana de lo que podría decir un padre en esa época. O de última lo expulsaría de la casa, no le daría un centavo y se quedaría sin nada. Pero mira lo que dice el versículo 12, lo que hace este padre. No dice nada, dice el texto, y repartió los bienes. Lo que hizo el padre, no le cuestionó, no le reprochó, no hay palabras del padre, solamente dice, repartió los bienes. ¿Saben que la palabra bienes acá en griego es bios, que significa vida? La identidad de las personas de aquel entonces estaba ligada a su lugar, a su tierra. Y seguramente la herencia que este padre tenía venía por generaciones. No sé si alguna vez estuvieron en un lugar que se criaron de chiquito y les quedó tan grabado su casa paterna, toda su niñez, y cuando después tenés que mudarte por alguna razón y vas después de grande y volvés a ver esa casa y recorrer los patios y las habitaciones y decís, toda mi niñez la viví acá. Bueno, eso le pasaba más o menos a este hombre, a este padre. Lo que le estaba pidiendo a este muchacho es que repartiera su vida, que destrozara su vida, porque más que plata eran inmuebles lo que tenía, eran tierra lo que tenía. Para poder repartir los bienes, tenía que vender esas propiedades, esas tierras. En resumen, este hijo le estaba pidiendo a su padre que destroce toda su vida, toda su historia, toda su niñez, toda su infancia, todos los recuerdos familiares, sin importarle nada de papá. Decía, quiero que repartas tu vida. Y el padre lo hace, por amor a ese hijo, lo hace.
sabiendo que las intenciones de su hijo son totalmente egoístas y para sus propios caprichos personales. Pero el padre, por amor, lo hace. Mientras vamos desarrollando las escenas de esta situación que Jesús contó, no tenemos que olvidarnos de los hilos conectores de este texto. Este hijo o este hermano menor están representados directamente a los publicanos y pecadores, pero el Padre está representando la actitud de Dios. Este Padre que Cristo está contando está representando la actitud que Dios tiene hacia los publicanos y los pecadores. De la misma manera que este Padre actuó con su Hijo, Dios actúa con los hombres, Dios actúa con las personas, Dios actúa con el ser humano, con el hombre, la mujer, con las personas. No les obliga a las personas a que queden bajo el gobierno paternal de Él, sino que le entrega a los hombres los deseos pecaminosos, los caprichos personales de sus propios corazones. Eso es lo que hace Dios. En el Salmo 81:11 dice: pero mi pueblo no me escuchó, Israel no quiso hacerme caso. Por esto los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, y se entregaron a su deseo desordenados en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Él les dio lo que le pidieron. ¿Saben lo que por 40 años, cuando Israel estuvo en el desierto, saben lo único que pedía? ¿Por qué nos sacó de Egipto? Para morirnos de hambre. ¿Por qué nos sacó? Para morirnos de sed. ¿Y por qué no nos mata acá en el desierto? ¿Por qué no nos mata? Queremos morir. Dice, Él les dio lo que le pidieron y murieron en el desierto. Así que esta es la primera escena de este trama del padre con el hijo menor. Vamos a escuchar una música y después vamos a seguir tratando esta bella historia. Estamos aquí de vuelta y se nos va la hora, ¿eh? ¿Cómo pasa la hora? Rapidísimo. Pero bueno, está interesante esta historia que Jesús contó. Es muy, muy relevante esta historia, muy conocida por muchos, porque vamos a ver cómo es el corazón del Padre, cómo es el corazón de Dios hacia aquel que se va lejos de casa. Así que en esta segunda escena de esta trama vamos a ver el camino en la búsqueda de la libertad o felicidad lejos de la casa del Padre. Ahí en el versículo 13 dice: pocos días después, este hijo menor vendió, dice ahí, este hijo menor, viendo a la parte que le dio el padre de la propiedad, con ese dinero se fue lejos a un país apartado, a una provincia apartada, donde derrochó todo viviendo perdidamente. Así dice el texto. Este muchacho derrochó toda la fortuna del padre viviendo desenfrenadamente. Comenzó su viaje de aventura. Me imagino a este joven decir: al fin libre, al fin libertad. No tengo que rendir cuenta a nadie. Nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Tengo dinero. Por fin nadie me va a poner límites a mis caprichos. Todo el pensamiento de una mente que quiere su propio descubrimiento. Este camino que emprende este joven es el camino del autodescubrimiento. Es buscar el valor, el significado, la satisfacción de la vida por medio de los placeres que este mundo le puede ofrecer. Esto es lo que está buscando este joven. Buscar experiencia,
probar como no, le ha pasado a muchos, como me ha pasado a mí. Yo fui por este camino del autodescubrimiento. Quería descubrir qué era la droga, todo el mundo se drogaba. Quería descubrir qué era estar borracho o bajo el efecto del alcohol. Quería sentirme importante teniendo un cigarrillo en la boca, y porque, claro, todos fuman. En las películas ves que las personas bien vestidas, importantes, fuman. Bueno, vamos a fumar. Y como que eso me da un significado, un valor de sentirme alguien. Este es el camino del autodescubrimiento. Este joven se creyó la mentira que el pecado se encuentra la felicidad. Esa mentira se creyó, sin freno en su lujuria, en el placer. Por eso dice el versículo 13, dice: poco día después lo juntó todo y se fue a esa provincia apartada a malgastar. Fíjense que acá en este versículo no hay frustración, no hay culpa. Está en su mayor deleite, en su mayor placer, con la vida de este muchacho, que representa estos dos grupos que está describiendo el Señor. Está redefiniendo el pecado. Está mostrando los dos caminos donde los jóvenes buscan felicidad. El hermano mayor ilustra el camino de la conformidad moral, de ser moralmente bueno. Es estar en un estado de perdido, pero más sutil. Es estar perdido dentro de casa, como la moneda. Por eso deberíamos llamar el estado perdido del hermano mayor. Su pecado no es la lista de las cosas malas que hay que hacer, sino el pecado del hermano mayor son las motivaciones de buscar significado en ser una persona buena. Por eso es interesante los dos caminos que toman estos dos muchachos. El hermano menor, el camino del autodescubrimiento. Este es el camino que experimentar cosas, experimentar, como les decía, la droga, el sexo desenfrenado, el engañar a la pareja. Quieren descubrir, quieren experimentar. Es lo que hoy la sociedad o este sistema dirigido y gobernado por el príncipe de este mundo lo influencian a las personas. Ahora, ¿saben qué interesante? Porque dice el versículo: se fue lejos de una provincia apartada. El estado de alejamiento y separación de Dios o del Padre. En el Salmo 59:1 dice: la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni es sordo, ni su oído es sordo para oír. Son las iniquidades de ustedes las que lo separan de su Dios, a ocultar su rostro para no escuchar. Todos andamos perdidos como oveja, y cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Es interesante lo que la Biblia dice. Miren, interesante de lo que a este hombre le sucedió, a este hermano menor. Dice el texto: y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué es estar perdido? ¿Qué es realmente estar perdido? Que es una palabra que estamos usando mucho. ¿Qué es estar perdido espiritualmente? Perdió la familia, perdió el dinero, perdió todo el recurso que tenía, perdió su moral, su vida espiritual. Diciendo el texto, dice que gastó su dinero con rameras, perdió su dignidad, sus valores como persona, deseaba comer la comida de los cerdos, perdió sus amigos. Dice versículo 6 que nadie le daba nada. Él deseaba comer la comida, porque fíjate que del versículo 13, ahí no hay reproche, no hay queja, no hay nada. Pero después, cuando le empezó a faltar, cuando no tenía nada y empezó a venir hambre en aquella ciudad, dice el texto que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. O sea, todo el dinero que gastó con sus amigos,
Ahora no hay nadie. Ahora está solo. Perdió la capacidad de satisfacción. Usó todos sus recursos para satisfacer sus pasiones, pero ahora lo vemos en un estado de total insatisfacción, sin la capacidad de suplir sus necesidades básicas. No tenía nada para comer. Saben que Matthew Henry, un comentarista bíblico, él dice: un ser racional deseando el manjar más bajo de los animales ordinarios. Deseaba comer la comida de los cerdos. Perdió el rumbo de su vida, perder la conciencia, no estaba en sus juicios cabales. Dice el versículo 17, volvió en sí, como que recuperó la conciencia, recuperó el sentido de orientación. Volvió en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre. Miren, acá es tremendo, porque para el padre este joven había perdido la vida, porque el padre le dijo: mi hijo muerto ha revivido. El estado del hombre o de la mujer lejos de Dios es un estado de estar perdido, de estar muerto espiritualmente. El camino del autodescubrimiento es el camino de la perdición. Y quiero que lo sepan esto. Es muy interesante, muy importante. Que, no sé, quizás una sola persona que escuche esto, pero que lo tome con seriedad en su vida. El camino del autodescubrimiento, de experimentar cosas que este mundo te lo pinta, es el camino de la perdición. Quizás tus amigos te están pidiendo que vayas por ese camino, que mirá, vení, probá, estamos todos acá, pero te va a llevar a la perdición. Uno puede preguntarse: ¿cómo hago para salir de este camino? ¿Cómo hizo el hijo menor para salir del estado de miseria? Me encanta el versículo, me encanta, porque dice: volviendo así, me levantaré, iré a mi padre. Y el versículo 20 dice: levantándose, vino. Acá tuvo la victoria. Acá este muchacho ganó. Este muchacho podía haberse quedado ahí diciendo: bueno, ya está, ya le gasté toda la herencia de mi papá, no me va a recibir, entonces no me queda otra, voy a estar acá comiendo y deseando comer la comida de los cerdos. Pero él ganó la victoria cuando decidió volver a casa. Me levantaré y iré a mi padre, y le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra él, y que no soy digno de ser parte de la familia, y que me haga como uno de sus esclavos o uno de sus trabajadores. Y se levantó y vino. Ahí ganó el muchacho. Ahí tuvo la victoria, cuando se levantó y vino. Interesante, ¿no? Porque recién cuando el tema no es que uno se puede caer. Podemos caer, tropezar, podemos tener tropezones en la vida, podemos llegar a tener malas decisiones, pero la victoria es que nos levantamos. No nos quedamos tirados, no nos quedamos postrados, no tratamos de reprocharnos y decir: son un miserable de la sociedad. No, me levanto y voy, me levanto y enfrento, me levanto para tener victoria sobre cualquier decisión o circunstancia que me toca vivir. Levantándose, vino a su padre, vino y tuvo la victoria. Por eso es interesante, y quiero animarte en esta tarde y esta noche a que no te quedes ahí, a que no te quedes tirado, a que no pienses que no hay más solución. Quizás te encerrás en tu propio pensamiento o emociones y decís: ya está, no hay más solución para mí. Eso es la mentira del diablo. Eso es el pensamiento negativo que Satanás quiere que vos creas. Pero no es así. Hay oportunidades, hay personas que te aman. Papá, mamá, tus hermanos, tus amigos, te quieren, te necesitan.
Ellos te quieren ayudarte y levantarte, y vos necesitas dejarte que te ayuden, cualquiera sea la situación que te esté enfrentando. Pero este joven, aunque fue un mamarracho, aunque malgastó todo, me levantaré, iré a mi padre. Y el versículo 20 dice, levantándose, vino a su padre. Y esa es la actitud. Esta es la actitud que debemos tener. Así que vamos a escuchar una canción, después vamos a ir concluyendo con este tema. Muy bien, excelente. Estamos aquí nuevamente y ya concluyendo con este tema tan apasionante. Me encanta, porque podemos desde otra historia, de otra cultura, ver cómo se repiten esta misma historia en las vidas de muchos. Y quiero concluir con Isaías capítulo 40, versículo 22, un texto y de ánimo y de aliento y de saber que de Dios viene la fuerza y la valentía, y no tenemos que quedar tirado, sino que tener una actitud de levantarnos, porque Dios está con nosotros. Y dice el versículo 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como la tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca cuenta a su ejército y a todas llamas por sus nombres. Él cuenta todas las estrellas y a cada estrella la llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su poder y el poder de su dominio. ¿Por qué dice, oh Jacob, y habla Israel? Miren un poquito más adelante. Dice ahí, Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él da fuerza al cansado. Dios puede dar fuerza al cansado. Dice, multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Esta es la matemática de Dios. Vos podés multiplicar 0 por cualquier número y ¿cuánto te va a dar? 0. 0 por 1.000.000, 0. Dice, Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Si no tiene ninguna, ¿cómo va a multiplicar? Dios, esta es la matemática de Dios. Él la puede multiplicar. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Quiero animarte a que tomes una decisión en esta noche, a que tomes un compromiso. Jesús contó esta historia, esta parábola, que vamos a estar terminando, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Pero quiero que sepas que esta historia es la historia del Padre pródigo, que malgastó todo por amor a su Hijo. Y es lo que Dios hizo por nosotros. Dio lo más precioso que tenía, a su Hijo Jesús, en una cruz para darnos vida, muriendo y resucitando al tercer día para darnos esperanza. Esa es la historia de amor de Dios hacia nuestras vidas. Quiero decirles también que, y que recuerden, que a las 0 horas se vuelve a pasar el programa, la repetición del programa, porque si quizás tengas algún amigo, familiar o alguien que necesite, somos muy así, ¿no? Decimos, este mensaje está bueno para aquel, esto tiene que escuchar mi amigo, esto tiene que... Siempre los demás, pero no es para nosotros. Pero no importa, alguien seguramente lo va a necesitar, porque no son mis pensamientos ni mis ideas, no es nada mío.
es lo que la Biblia dice, y eso es lo que tiene poder y lo que es muy preciso para el corazón de las personas. Así que podés invitar a tus amigos a que escuchen la réplica, que escuchen el programa a las 0 horas, y bueno, Dios va a hacer su milagro. Así que bueno, les animo por eso. Bueno, también si hay alguno que envió saludos por ahí, que está del otro lado, le damos los saludos acá. El miércoles pasado mi familia también me dijo, no, mandate saludos. Bueno, ahí está mi esposa y mis hijos que siempre están escuchando. Les mando un fuerte abrazo, siempre apoyando desde casa. Así que bueno, gracias por estar. Y bueno, no sé. Bien, Jorge Suárez, vamos a estar orando por él, por su vida, por la necesidad que está pasando, para que Dios haga su obra ahí. Bueno, tengo también, hay un niño, un bebé chiquito, Ezequías, que los padres están muy desesperados, está teniendo convulsiones, está en el hospital Garrahan, y siempre lo estamos apoyando en oración, y bueno, la verdad que una situación muy difícil que está pasando Katia y Cristian, el papá de Ezequías, y quiero dejarlo ahí como motivo de oración y orar por ellos también, para que el Señor les pueda dar esa gracia de disfrutar a su bebé sano. No sé si hay algún motivo más. Listo, ¿estamos esto? Excelente. Bueno, vamos a terminar orando en esta noche. Gracias, muchas gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos. Gracias por ese tiempo que prestan, y que Dios pueda obrar en la vida de ustedes. Voy a orar por ustedes de que están ahí en casa y que están escuchando. Muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias por esta historia que Jesús contó. Y la verdad que representa el amor de Dios, malgastando todo por los hijos perdidos, los que se van lejos y los que se pierden dentro de casa. Pero gracias, Padre, porque tú eres un Dios de amor, que nos hace todo para el bien de la humanidad. Y a pesar de que somos desobedientes, a pesar de que nos rebelamos, aún tu gracia y tu misericordia obra para hacernos recapacitar, para arrepentirnos y para levantarnos y volver a casa. La victoria la tuvo en esta historia este muchacho. Iré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Y levantándose vino a la casa del Padre. Y esa es la actitud que queremos tener. Te pido por aquellos que están del otro lado, los que están escuchando, los que quizás están pensando tener malas decisiones en su vida, que tú le abras una puerta, que le des una luz de esperanza y de saber que hay solución para cualquier problema de la vida, y eso lo puedes ofrecer solamente tú. Gracias, Padre, por todo. Bendice también a Jorge, por su vida, por lo que está pasando, que tú les ayudes. Tú sabes la necesidad que está teniendo. Quiero pedirte por Katia, por Cristian, por su hijo, por su bebé Ezequías, por la situación tan difícil que están viviendo. Realmente que tú le dé la fuerza y la gracia de tener a su hijo sano. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Que Dios le bendiga enormemente, y gracias por estar del otro lado.